Si usted matara a Dios, ¿existiría la moral? Bueno, en Nietzsche plantea en su escrito, cuando dice, cuando el loco salta en la plaza pública y dice, Dios ha muerto. Pero en realidad lo que plantea Nietzsche no es que Dios haya muerto, sino que lo que plantea es que murió un concepto de Dios propio de una cultura determinada. Entonces, si usted me dice, si muere Dios, ¿no habrá moral? Lo que puede morir es el Dios de una cultura, de una forma de pensar, de una forma de creer, de una forma de sentir. Y por lo tanto, muere la moral que está adscrita a esa concepción de Dios. Pero surgirá otro tipo de concepción que permita sostener los vínculos de la sociedad y la interacción que pueda haber entre los hombres, entre las personas. Y por lo tanto, eso también generará una forma de moral. Por ejemplo, la ciencia. La ciencia no tiene Dios y no tiene moral, es amoral. No tiene una moral negativa, no tiene una moral positiva, no la tiene, simplemente es amoral. No se plantea el problema de que lo que investiga o el conocimiento que acumula tiene que ser al servicio de un pensamiento determinado. Por ejemplo, usted me dice la ciencia no tiene moral, es amoral, ¿cierto? Amoral. Entonces, por ejemplo, si lo llevamos al caso de los judíos, cuando hicieron experimentos los alemanes con los judíos, eso dentro de la ética, ¿cómo lo plantea usted? Lo que pasa es que la cultura tiene una posición frente a eso y la sociedad tiene una cultura frente a eso. Pero el científico que desarrolló eso tuvo una actitud amoral en razón de la ciencia y lograr el conocimiento. Y con ese conocimiento ha permitido todo el desarrollo genético posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, nosotros decimos que no podemos hacer ciencia en esos términos. Pero, ¿cómo fue las ciencias médicas o la ciencia psicológica o de la psicología en el siglo XVIII? Cuando a un paciente psicológico se le sometía a verdaderas torturas, con golpes eléctricos o otro tipo de experimentos para obtener algún tipo de conocimiento que sirvieron de base para otro. En ese momento, claro, había un rechazo, podía haber un rechazo, aunque esos experimentos no eran públicos, hoy día la ciencia es más pública, y por lo tanto hay un mayor control. Pero en el fondo, Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, llegó un momento, como en todos sus equipos de científicos que eran parte de su equipo, se empezaron a juzgar de hacer la bomba atómica. Y Oppenheimer dijo, no es nuestro problema el uso de la bomba atómica, esa es una decisión política. Otros tomarán si la usan mal o la usan bien. Y entonces la bomba atómica se usó mal con un propósito de poner término a la Segunda Guerra Mundial y que en cierta medida fue un instrumento válido para la época y para el objetivo o el propósito que tenía. Pero posterior a eso, el hombre controló ese conocimiento y toda la energía atómica, los estudios atómicos, etcétera, ¿no es cierto?, se transformó en una ciencia de apoyo a la salud. Ahí se vuelve a generar la moral, porque por ejemplo se sacó desde que hayan muerto muchas personas a que obviamente un acto inhumano, claro, porque nosotros estamos siempre en procesos constructivos y deconstructivos, constructivos. O sea, nosotros somos, dejamos de ser y volvemos a ser algo nuevo. Y por lo tanto la moral le pasa lo mismo. La moral responde a una concepción, a un nivel de desarrollo cultural, y ese nivel de desarrollo cultural puede lograr su máximo desarrollo, su saturación, y decae, se destruye, y luego surge, es como el ave fénix, desde la ceniza surge algo nuevo, reconstruido, que niega lo anterior. ¿Cuántos dioses han existido, no digamos dioses,
cuántas concepciones de Dios ha existido a través de la humanidad. Las culturas prehistóricas, las culturas de la antigüedad, la cultura cristiana de la Edad Media, las culturas asiáticas. Y todos van teniendo concepciones distintas, diferentes. Entonces podríamos decir que si quitamos la moral, habría un caos. Por ejemplo, si todos pensáramos de una forma amoral, o sea, sin moral. Es que la sin moral o la amoralidad no es una cosa suelta y banal. Tiene sus reglas también, tiene su Entonces forma de ser. Tiene una ética, la amoralidad. Claro, porque una cosa, y eso es bueno lo que dices tú, de separar entre lo que es la moral y lo que es la ética. Entonces, la ética tiene una funcionalidad que es independiente de la moral, y puede no haber moral y sí haber ética. Y puede no haber ética y puede haber moral. O puede haber ¿cómo decir? Una unión o una comunicación o una interrelación entre ambas y que conformen una época. Entonces todo esto no es un sí, no es un no, no es una negación para siempre o no es una afirmación para siempre. Pues siempre cuando me preguntan a mí, ¿usted cree en Dios? Me dicen. Y yo siempre respondo que para mí no es un problema de creencia. Para mí Dios es una hipótesis. Nadie puede demostrar la hipótesis hasta el momento y nadie puede negar la hipótesis hasta el momento. Punto. Gracias, profe. Amigo, ¿tú crees que está bien trabajar? Claro. ¿Tú crees que el trabajo dignifica? ¿Cómo? ¿El trabajo dignifica? ¿Tú crees que el trabajo dignifica? Sí, es necesario también porque si no trabajas, obvio que no vas a tener dinero Para tus necesidades. Claro. Y si no, ropa, comida, tu gusto. y si no tuviera esas necesidades, ¿tú trabajarías? Sí. En ese caso ahí no trabajaría. O sea, ¿tú crees que el trabajo en verdad Si por ahora... plata, claro, no trabajaría, pero como no tengo igual que la mayoría, trabajo. Ya, ¿te puedo dar un ejemplo? A ver, Mira, tú trabajas en una empresa, ¿ya? ya, Y estás contratado. Y hay un terremoto, ya, vale. ¿ya? Y ese día del terremoto, ¿tú vas a trabajar o no? O sea, si pasa el terremoto antes que empiece mi faena, Sí. depende del terremoto, no creo, o quizá llamaría a mi supervisor para ver si puedo ir o no, para Ah, ya. coordinar. Pero si se te cae la casa, así Ah, tu no, casa, ¿por qué es más importante tu familia que trabajar? sí, obvio. Siempre la comida está primero. Está primero. Pero igual le avisaría a tu jefe. Claro, igual, para eso el celular, una llamada. Entonces bajo esos parámetros no es tan bueno a veces trabajar, pues. O sea que no debiese ser una obligación. Hay preocupación. Sí, pues. ¿Cómo estará la familia? ¿Estarán bien? ¿Le habrá caído algo? Ya bien. Es un caso. Por ejemplo, tú estás trabajando, ¿ya? Y trabajas en terreno. Y de todo toma de diálisis. Te asaltan. ¿Tú a quién llamarías primero? ¿A la policía o a tu jefe? Yo creo que el jefe. ¿Por qué? Porque estoy trabajando directamente con él le tengo que dar explicaciones, no sé. ¿Y quién tiene más autoridad, el jefe o la policía? Yo supongo que el jefe porque es el que está a cargo, entre comillas. Te está pagando las lucas también. También. Y si tuviera, por ejemplo, hubiera un terremoto, ¿qué harías primero? ¿Irías a trabajar o te quedarías en tu casa con tu familia? Con mi familia.
con tu familia. ¿Qué es más importante, tu jefe o tu familia? Mi familia. Y si lo podríamos medir en autoridad, ¿qué es más importante? ¿Los carabineros, tu familia o la, Mi jefe. policía? Tu jefe. Mi familia, creo yo. ¿Y luego? ¿Cómo? ¿Y luego? Ah, prioridad. Sí, prioridad. Mi jefe y la policía. Y la policía. Ya, eso era. Muchas gracias. La pregunta es esta. ¿Qué pasaría si con su moral, si es que Dios estuviese muerto? A ver, yo creo que Dios es la base moral del cristianismo. Por ende, si Dios estuviera muerto o no existiese, como algunos proponen, sin duda que no existiría una moral objetiva a la cual aferrarme. Y todo estaría primitivo. ¿Y qué pasa con esas personas que no creen en Dios, pero sí tienen una moral que como nosotros como seres humanos decimos, oh, esa persona es buena, porque es buena, porque se ve las cosas que hace. Saben es buena. distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa con eso? Si nosotros creemos que el ser humano es creación de Dios, creemos que la imagen de Dios está instaurada en la vida de cada ser humano. Por lo tanto, de alguna manera, sea que la persona sea consciente o no del hecho, tiene una base moral derivada de Dios. Entonces, el ser humano no es totalmente malo. O sea, lo que usted se refiere es que está intrínseco la moral. Claro, exactamente. Es parte de su ser el Claro. tener una moral, Sí. aunque no reconozca de dónde proviene. O sea que en verdad no tampoco está impuesta la moral, sino que nace con nosotros y se va construyendo con el sujeto. Sin duda, Se cuestiona lo que está bien, lo que está mal. puede ser, claro, puede ser retroalimentada por las circunstancias en las cuales el ser humano, digamos, está inmerso. Sí, Sin duda. Y puede ser desvirtuada también. sí, pues también. Entonces, si no existiera la moral, ¿usted cree que habría un caos? Tal vez absoluto no, pero de alguna manera se van rompiendo los cimientos, digamos, de una sociedad en la medida que no se sabe distinguir qué está bien y qué está mal, de manera concreta. Sería como Egipto, en los tiempos de Moisés. De alguna manera, pero también los egipcios y todas las culturas siempre tienen alguna moral, vuelvo a reiterar, derivada de Dios, es lo que yo creo al final. Entonces, por esa razón las personas se conducen de alguna manera y el mundo en el cual estamos todavía se mantiene con cierto grado de orden. Si no, ya hace rato habríamos desaparecido. ¿Cómo sabemos qué está bien y qué está mal? O sea, ¿bajo qué parámetros nos basamos para saber qué es lo que es bueno y qué es lo que está? Porque quizás lo que nosotros creemos que está bien, quizás está mal. ¿Cómo lo podemos distinguir? Regularmente pasa por la regla de oro. No hagas con los demás lo que no quieres que haga contigo. Mientras no hagas daño a tu prójimo, de alguna manera se mantiene cierto grado de bondad en el ser humano. Al menos a corto plazo, porque a veces algunas decisiones a largo plazo igual causan daño. ¿Usted cree que las cosas como generadas por el hombre, no sé, cosas que el hombre haga racionalmente, son causadas como de alguna u otra forma por Dios, o puede también ser solamente del hombre sin intervención de Dios? Es una pregunta un poco más compleja. Sin duda que en el mundo en el cual estamos, el mal se introdujo por el pecado del ser humano, por el pecado original de Adán y Eva. Eso ocasionó que se distorsionara toda la creación de Dios. Entonces el mal se introdujo a este mundo, digamos, por el ser humano. Ahora, la existencia del mal es anterior al ser humano. Digamos, desde el punto de vista cristiano bíblico, el mal se origina en Satanás. Sí. Ahora, ¿por qué Satanás peca? Ese es un misterio. Hasta ahí llego yo. ¿Usted cree que la Biblia es una metáfora? Contiene metáforas, pero no es una metáfora. Muchas de esas cosas son historias. Y Parte de la historia de Dios, que también se refleja en la historia del ser humano. Pero también puede ser subjetiva su interpretación. O sea, cada uno le puede dar Lo interpretaciones que pasa es distintas. que para interpretar la Biblia, como cualquier texto literario, tú necesitas reglas hermenéuticas de interpretación, que son reglas fijas. Ante eso yo no puedo, digamos, imponer mis propios criterios, sino que hay reglas objetivas de interpretación.